Hola amigos, bienvenidos a una prueba de un SUV eléctrico y chino. A que ahora mismo todos los cables se os han cruzado. Bueno, pues las cosas para saber si son buenas o malas, antes de los prejuicios, hay que probarlas. Así que hoy vamos a probar esto. Vamos a ver qué es un iWays U5. A mí hace años me dicen, Daniel, te vas a ver un vídeo de un SUV eléctrico chino. Y lo primero que habría hecho es cambiar de canal, obviamente, me habría ido a ver a las princesas Disney o algo así. El caso es que tenemos en la cabeza que todo lo chino es barato, todo lo chino es malo, y en un origen era así, pero ahora han evolucionado las cosas y bueno, pues tenemos productos de distintas calidades y de distintos precios. Ha llegado esta marca nueva, iWays, se fundó en 2017. Estamos en 2023 y ya, fijaros qué coche, iWays tiene una capacidad de producción de 150.000 coches y dicen que van a aumentarlo hasta 300.000 unidades al año. O sea, es una burrada eso. Este era un ingeniero, Samuel Fu, que trabajaba para marcas europeas, que decidió volver a China y fabricar coches. Y aquí tenemos uno de ellos, este es el U5. El U5 es un SUV de unos casi 4,7 metros de largo. Es un SUV completamente eléctrico, es una marca que piensa en la electromovilidad. No lo estoy vendiendo, os lo estoy explicando. Ojo, que no parezca, no estoy vendiendo. Os estoy contando que es un iWays, para que cuando tú veas este logo por la calle sepas lo que es. Ahora veremos si el señor Fu ha hecho algo bueno o ha hecho pues lo que todos tenemos en la mente de que es un coche chino. Pero es que viendo esto, viendo lo que está haciendo la gente de BYD, pues al final ojo con estos productos, porque en Europa ya podemos espabilar, porque están haciendo cosas muy interesantes. Es un SUV eléctrico de 5 plazas, motor 204 caballos, motor delantero, tracción delantera, no es tracción total, y tiene... Entonces este no derrapa. No, Nacho, no, hoy tú no sales en el vídeo. ¿Y no tiene modo drift? Bueno, te puedo, cuando salgan las plazas traseras me viene bien, porque como eres alto, así las enseñamos. No tiene modo drift tampoco. ¿Ni autoblocante? Ni autoblocante. Es lo que tiene esta juventud. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Eso es tracción delantera, suspensión independiente en las 4 ruedas. Aquí vemos que viene con unos neumáticos Cooper, marca Cooper, versión Discover. Esto es un M+S, este neumático. Y me ha sorprendido, luego lo veréis en la prueba de seguridad, porque hemos hecho la prueba de seguridad con este neumático. Y a pesar de ser un M+S, me ha gustado este neumático. No lo conocía, nunca lo había probado. Aquí veis que el coche, bueno, tiene los retrovisores plegados porque realmente está cerrado. Llevo yo la llave en el bolsillo y ahora está abierto. Veis los tiradores que salen cuando te acercas al coche. Y la puerta que suena súper sólida. Es sólido, es que de verdad no es que esté impresionado, pero sí que me está llamando la atención la calidad de construcción de este coche. Pero entonces era súper pesado, ¿no? ¿Cuánto pesa? Estos son... ¡Uy! Se me ha cerrado. Estos son 1.700 kilos, ¿no? 1.770, eso es, 1.770 kilos. Es ligero para ser un eléctrico. La batería no es muy grande, son 62 kilovatios. 63 kilovatios hora la batería, no es muy grande. Da 400 kilómetros de autonomía, anuncia 400 kilómetros de autonomía. Suspensión independiente detrás. Bueno, pues un tamaño muy europeo, un diseño que no es para nada extraño o asiático, y sí, es diferente, pero al final puede pasar por uno de los SUVs que tenemos en nuestras carreteras.
Vamos a ver el maletero primero y luego os enseño el motor, porque realmente lo que os voy a enseñar es un maletero. Incluso tiene aquí este deflector, que no sirve para nada, aunque está aquí abierto. No creo que tenga una función de carga aerodinámica, pero sí que algo tiene que hacer de aerodinámica. No sé, detallitos. El portón es eléctrico. Este coche tiene detalles de acabado muy completo. Por cierto, acordaros de la ropa tan chula que tenemos. Maletero, fijaros, tienes la cortinilla que se queda ahí. Tienes el hueco que estáis viendo, 539 litros de capacidad, este maletero, más 45 en la parte delantera, que ahora os enseñaré. Fijaros el hueco que hay aquí, los huecos que hay ahí detrás, y luego encima puedes levantar y aquí tienes todavía más espacio para guardar cosas. A ver, me voy a sentar y os voy a decir qué es lo que hay, por lo que cuesta este coche, y que tenga más o menos esta misma potencia y más o menos este mismo tamaño, y que sea también completamente eléctrico. Pues tenemos el iWays, que son 45.690 euros este coche. Claro, es barato, estamos como siempre, ya nos vamos a 45.000 euros de coche, pero es que si vemos a ver qué hay en el mercado con estas características, pues es que está la cosa así. Podemos irnos a un BYD Atto 3, que es un coche de 4,4 metros, es más corto, empieza en los 40.000, también 204 caballos, también batería de 60 kilovatios, este tiene 63. Este anuncia 400 kilómetros de autonomía, el BYD anuncia 420, tiene un maletero más pequeño, 405 litros, el coche es más pequeño. Tenemos el MG, el Marvel R, 40.000 euros, pero tiene 179 caballos. El maletero son 500 litros, más pequeño. También, claro, es que es un coche, sí, bueno, es 4,6. Tenemos un Corando, el eléctrico, 40.900, con 190 caballos. Bueno, pues está ahí, maletero más pequeño. Tenemos el Kia Eniro, 43.000 euros, este ya se acerca más, 204 caballos también, batería de 64,8 kilovatios, o sea, prácticamente igual, anuncia 460 kilómetros. Los kilómetros que os digo son kilómetros WLTP, o sea, son kilómetros, es una autonomía oficial homologada, que es lo que nos tenemos que fiar. Luego, en función del consumo que hagamos nosotros en nuestro día a día, pues os digo ya que nos vamos a quedar por debajo siempre de todas estas autonomías. Pero bueno, un rival directo de este coche, ¿sabéis cuál es? Es la Model Y. Está en 45.990, prácticamente este mismo precio. Ese coche tiene 300 caballos, o sea, 299, tiene más caballos que este, y con la batería pequeña 60 kilovatios. Lo que pasa es que este coche da 455 kilómetros de autonomía, porque ya sabemos que los Tesla son muy eficientes. Y bueno, pues tenemos el Nissan Ariya, ya más caro, 218 caballos, con un maletero más pequeño, el Volvo XC40, también 47.900 euros, también con maletero más pequeño y 238 caballos. Realmente, bueno, pues si queremos un coche eléctrico de estas características, así tal, pues nos tendremos que gastar estas cantidades. Os voy a enseñar el motor, bueno, más que el motor, os voy a enseñar el maletero delantero. El capó delantero con sus hidráulicos, y un hueco que puede parecer absurdo, porque realmente es muy poco, pero llevas aquí los cables. Y llevas aquí los cables, que es algo que molesta mucho en los coches eléctricos, porque al final ocupa espacio. Y bueno, pues tienes aquí, digamos, la sección de cables y luego tienes la sección limpia, digamos, que es la parte trasera. Aquí vemos que la toma de recarga está aquí. Es un poco incómodo porque está ahí abajo y está frontal.
No sé yo a bien qué es mejor, si los coches que tienen las tomas laterales o lo que los tienen las tomas frontales. Eso ya cada uno su garaje o dónde carga. Yo siempre pienso que las laterales en estos casos son mejor, pero bueno, eso ya cada uno. Puedes cargar hasta 90 kilovatios en corriente continua y 6,6 en alterna. Los rivales ya hay algunos que se mueven en 100, pueden cargar hasta 100. Al final bueno, y ya el Tesla ni os cuento, pero al final eso es el tiempo de recarga de estos coches, que acordaros que siempre cargarlos en casa es mucho mejor y más barato. Vamos a verlo por dentro. Para entrar no hace falta ni la llave, sí, llevarla en el bolsillo, en el bolso, donde tú quieras, pero realmente tú te acercas al coche, el coche se abre, entras y ya está el contacto puesto, no tienes forma de quitar y poner contacto. Bueno, pues esta se queda donde tú quieras, tienes aquí dos posavasos. El móvil, otra de las cosas que no sabes qué hacer cuando llegas, pues tienes aquí esta tapita donde tiene el cargador inalámbrico. Yo que llevo el móvil grande, entra y está con su funda. Si quisiese cargarlo tendría que quitarle la funda. Le he quitado el móvil a Nacho, se ve aquí claramente que es un móvil de tamaño normal y con funda, y ese sí que cabe y lo puedes cargar bien. Si no, pues tienes aquí un hueco que bueno, pues aquí lo puedes meter o lo dejas en el bolsillo o hace lo que sea. O lo podemos meter aquí debajo, que fijaros qué hueco hay, aunque irá bailando, pero aquí abajo tienes también un buen hueco para guardar cosas. Ayudante. Tienes aquí, justo os he enseñado esto aparte del climatizador, que está escondido. Aquí tienes el climatizador, que es una pantalla táctil, donde viene hasta la calefacción de los asientos, y este hueco aquí con una toma USB y una toma de mechero tradicional. Aquí tienes todos los mandos de lo que es la consola del cambio y el sistema de aparcamiento automático. Sobre esto me vengo al volante y os enseño que no es un volante redondo, está achatado por arriba y está achatado por abajo. Esto ya sabéis que en este canal no nos gustan los volantes achatados, porque cuando estás maniobrando es un poco raro, pero luego realmente cuando estás conduciendo no molesta tanto cuando haces una conducción normal. ¿Dónde molesta? Pues en las maniobras de aparcamiento. Y es aquí donde vuelvo al botón este. El coche te puede aparcar solo, te hace la maniobra solo, y además lo hace bien. La pantalla central, bueno, pues ya veis, es una pantalla táctil. ¿Veis que está en inglés? Y está en inglés y no se puede pasar al español. Es una opción que no te ofrece. Funciona bien y tienes, bueno, pues digamos que todo lo que necesitas, el Apple CarPlay, el Android Auto, todo lo que necesitas. Y tienes esto, que es la parte más importante, es un sistema de control del coche. Desde aquí puedes abrir el techo, las ventanillas, pues tienes mucho control de muchas cosas. Tanto que hasta tienes aquí los modos, te tienes que ir aquí a Safety and Comfort, que te vienes aquí y aquí tienes los modos de conducción, que tenemos el modo Eco, el normal o el Sport, y los gestionamos desde aquí, desde la pantalla. Esta parte está muy bien. Esto que es Energy Recovery Level, que es los niveles de retención del coche, que los tienes bajo, medio o alto. A ver, cuando vas conduciendo tienes que acordarte de hacer esta operación, de darle a esta sección, luego venirte aquí a Safety Comfort para cambiarlos. Yo es una cosa que cambio mucho cuando voy conduciendo un coche eléctrico, la capacidad de retención. No es lo mismo si vas en carretera como si entras en la ciudad o vas un poco gestionando si de repente llegas a un atasco. Yo eso lo voy gestionando. Y me hubiese gustado más unos botones aquí o algo un poquito más sencillo. También podemos modificar la dureza de la dirección. Bueno, aquí desconectar el SP, que ahora veréis en la prueba de seguridad que está ahí siempre. Y bueno, pues cosas interesantes, el desactivar el airbag de acompañante. Y luego aquí en Charge lo que tenemos es lo relacionado con la carga del teléfono móvil. La pantalla central o el cuadro
tienes una información básica, suficiente y de fácil lectura. Tienes aquí una pantallita donde ves todo lo de la radio y tienes aquí una pantallita que esta sí que es multifunción. Tienes que dejar apretado el botón y tienes pues la medición de consumo, temas, información de la batería y temperatura de la batería. Y tienes también pues un poco lo que es las presiones, temperaturas de neumáticos, o puedes tenerla apagada si quieres. Y ya está, no tiene grandes complicaciones este coche. Lo que tiene es un interior amplio, muy amplio y muy cómodo. Vas muy cómodo. Fijaros cómo va Nacho ahí detrás sentado, fijaros el espacio de piernas que tiene, la altura que tiene, la anchura. Es un coche amplio. Le falta una guantera, pero en su lugar mirad lo que tiene. Tiene este maletín de cuero donde puedes llevar los papeles y alguna cosa más. Está muy bien porque bueno, lo llevas, lo traes, y este maletín puedes llevar aquí cosas, bueno, cabría un ordenador. Puedes usarlo y engancharlo ahí, pero claro, te limita a llevar ese maletín, porque si tú lo quitas, realmente es un maletín que, como estáis viendo, tiene estos ganchos y ahí, bueno, pues podrías poner un bolso, pero realmente no tiene guantera. La calidad de acabado, pues la apariencia de la calidad, o sea, según entras en el coche te llama la atención y dices, joder, qué bien acabado está. Es que son todos los detalles, estos detallitos de las costuras de piel, la utilización de los materiales. Si ya te pones a rebuscar, a mirar debajo de los asientos, a lo mejor encuentras algo pero es que no es algo que hagas habitualmente. Está muy bien terminado y visualmente está muy aparente este coche, pero está a nivel de los top de la clase. O sea, no es... a ver, lo que os he dicho al principio del vídeo, coche chino eléctrico barato, y automáticamente se te cruzan los cables y piensas en algo malo. No lo es. Este interior no lo es. Vamos a salir a la calle a ver qué tal va de confort, y luego volvemos aquí al INTA y hacemos pues las pruebas habituales. Aquí se va cómodo. La banqueta es que ya es un gusto personal, pero a mí me gustan las banquetas un poquito más largas. Esta la veo un pelín corta. La calidad de amortiguación es buena en este coche, está bien trabajado, tiene ese compromiso no balancea en exceso, aunque en el momento en el que te animes con la conducción sí que vas a notar balanceo, pero en el día a día no notas una carrocería balanceando en exceso, y a la vez vas cómodo, porque la suspensión es cómoda, y el bache de urbanización ese tan molesto lo pasa muy bien. En ciudad maniobra súper bien, lo aparcas, sobre todo es por la calidad de las cámaras que tiene. Los sensores de distancia funcionan correctos, no son nada del otro mundo, pero tampoco son malos, pero sobre todo es por la calidad de las cámaras, que te ayuda a maniobrar. El aislamiento exterior es muy bueno, muy bueno. Todo lo que es la rodadura la esconde bien, y esconde bien los ruidos de fuera, pero se mete mucho cuando vas despacio. Ahora, por ejemplo, no sé si lo oís, se mete el sonido del motor eléctrico, se mete un poquito. A mí personalmente me resulta molesto, tengo que subir de velocidad, pues mira, aquí ya estoy en 70 así, y ya no lo escucho tanto, se sigue oyendo, pero yo creo que es una frecuencia en algún momento que me resulta molesta. En cambio se ha montado Nacho y me ha dicho que a él no le molestaba. Es que, no sé, a mí sí me ha molestado, a él no. No sé, a lo mejor soy yo, que tengo el oído averiado. El comportamiento en carretera es más que aceptable, o sea, tienes de sobra, el coche va bien, no te mete en problemas, la ayuda, el control de estabilidad trabaja bien, tienes, si quieres, un control de crucero adaptativo, que además incluso te mantiene en el carril, funciona bien también. O sea, no le encuentro
No encuentro problemas, nada, es más, todo lo contrario. Hay un cierto confort aquí, tanto acústico, quitando el ruidito ese a baja velocidad, tanto acústico como confort de asientos y de suspensiones. Y luego la terminación esta, lo único que no me gusta es el volante, pero también volvemos a lo mismo, la forma del volante, pero el acabado, las costuras estas, no sé, la presentación del coche es buena, quitando el negro piano, que esto te voy a decir que no me gusta en ningún coche. Lo de gestionar desde aquí la capacidad de recuperación del coche no es lo más intuitivo y fácil de utilizar, porque al final tienes que andar tocando esta pantalla en función de las necesidades, y hay veces que vas por carretera y llegas a una cuesta y quieres que el coche vaya a vela, y en cambio otras quieres que te retenga porque hay coches delante, y siempre te tienes que venir aquí a esta pantalla y no lo tienes aquí. Aquí está el botón que puedes cambiar los modos de conducción, además de la pantalla, pero desde aquí no puedes cambiar esa recuperación y esa retención del motor, que a veces es necesaria. Pero bueno, tampoco, mirad, o sea, voy así y ahora quiero cambiarlo y ya lo he cambiado. Pero que en otros coches lo tienes en el volante mediante unas levas, como tenía el Hyundai Ioniq 5 o los Golf eléctricos. Bueno, no hubiese estado de más, igual que esto, que estuviese en español. Sí, te enteras perfectamente, está en inglés, sí, pero no hubiese estado de más que estuviese en español. Vamos a ver la prueba de seguridad, vamos a sacarle las cosquillas en el circuito, porque aquí va todo bien, vamos a sacarle las cosquillas en el circuito a ver dónde flojea este coche, ¿vale? Y luego vemos lo que corre y sobre todo lo que gasta. Pues ya habéis visto que de momento el coche lo está haciendo todo bien. Aparte del inglés, bueno, algún detallito de alguna pantalla, alguna cosa que no... Bueno, pues que es diferente a lo que estamos acostumbrados, pero realmente lo está haciendo todo bien. Además me ha hecho la bronca porque no he dicho, este coche lleva garantía de 5 años o 150.000 kilómetros y 8 años para la batería, hasta el 75%. No sé, también que tiene dos niveles de acabado, pero esas cosas al final es mejor que vayáis a concesionarios, que miréis en internet y que os informéis de todo el equipamiento que tiene, que lleva un equipamiento completo este coche. Pero vamos allá, a ver, qué viento hay hoy, se está montando una tormenta, pero a ver si cae porque lleva tiempo sin llover y lo necesitamos. A ver, primero, este coche, prestaciones. Hemos hecho las mismas mediciones, ya sabéis que aunque sea eléctrico no les hacemos mediciones diferentes, lo tratamos como si de un coche normal se tratase. Y vamos a ver qué prestaciones ha hecho. Espérate que lo tengo en la siguiente página. Ha hecho 2.000 metros en 29,2, no es un mal dato. A 166 kilómetros por hora de velocidad máxima, porque al final está limitado y de ahí no pasa. Un 0,50 de 3,18. Fijaros que aunque es un coche eléctrico, no tiene un 0,50 muy rápido en comparación con otros, porque ya sabéis que los eléctricos sueltan el par de golpe. Este no, este lo hace progresivo. No es un coche que busque unas prestaciones muy buenas, pero al final, mira, un 0,100 de 7,6. No está nada mal, pero nada mal. Mi visión de las prestaciones, bueno, pues es un coche normal, es un coche tranquilo, que no pretende ser una cosa muy rápida y que busca en las aceleraciones, sin ser malas, busca más la autonomía que realmente darte unas aceleraciones explosivas, pero es que el 80-120, 5,39, no está mal este 80-120. 1.700 kilos, es ligero para ser un eléctrico, pero al final son 1.700 kilos. Bueno, pues vamos a darle un 7 alto, ¿no, Nacho? En las aceleraciones, no va mal. Y hemos hecho también una prueba de seguridad, lo hemos metido lo que los otros coches llamamos vuelta rápida, aquí lo llamamos prueba de seguridad. Echadle un vistazo, a ver qué os parece. He desactivado el control de estabilidad, aquí, confirmar,
pero se vuelve a conectar solo, o sea que se me va a volver a conectar enseguida. Voy en modo Sport, la recuperación la llevo al máximo porque he hecho pruebas al máximo y al mínimo y el coche va, o sea, no afecta al tiempo, ¿vale? Venga, vamos allá. Metemos dirección, gas, fondo. Mirad, ha patinado la rueda y enseguida se ha puesto, busca la seguridad. A ver, las enlazadas, pues bastante, mirad qué bien, bastante mejor de lo que pensaba. Hay mucho cabeceo, se hunde porque es blandito en suspensión. El ruido que oís es que salta el warning cuando freno fuerte. A ver, miradlo, ya está el control de estabilidad ahí puesto. Aquí de momento el coche yo siento que corre. Lo que lo noto es blandito, claro, porque está buscando el confort. Pero he podido hacer esa... He levantado un poquito. Frena bien. No le noto... No me gusta que el volante no sea redondo, porque aquí veis, aquí llevo un volante más estrecho que aquí. Pero de estabilidad está yendo bien. A ver, aquí el apoyo complicado. Frena muy bien. Mira, no se mueve de lado. Joder, me está sorprendiendo. Ahí he hecho un poco de sasar, como diría mi amigo Luis Moya. Interior no he perdido ni un solo vértice. Ahora está entrando el control de tracción, ya digamos que me deja libre otra vez. No he perdido ni un vértice, ¿eh? Y fijaros las correcciones que estoy haciendo de volante, que son mínimas. Que tengo es que acelerar muy suave para que no me entre el control de tracción y me estropee el tiempo. A ver, vamos allá. 35.0. Bueno, 35.0, ya veremos qué tiempo hace, o sea que en relación con los rivales, en dónde está. Cosas. La dirección está muy bien, porque entra por donde le dices, no subvira, o sea, no notas el peso subvirando. El peso lo he notado en la curva izquierda larga con más velocidad, que ahí sí que he notado que el coche se desplazaba un poquito lateralmente, pero no me ha dado sustos. También es cierto que enseguida, mirad, va conectado el SP y lo primero que he hecho, lo habéis visto, ha sido desconectarlo. Bueno, a ver, es un coche que busca la seguridad, no es un coche que busca un tiempo por vuelta, ser el más rápido que sus rivales. Busca la seguridad. Y por lo que he visto aquí lo consigue, te lleva por el sitio, no lo hace nada mal, pero nada mal. A ver, ¿qué tenemos así de referencia? El Mustang eléctrico. Bueno, pues el Mustang eléctrico, la versión normal, no difiere mucho de este coche, no difiere mucho de sensaciones y tal, de comportamiento. Es que el coche frena bien, gira bien, entra bien en la curva. Es cierto que cuando acelero no me deja acelerar a tope porque automáticamente entra el control de tracción para que no pierda tracción, pero eso no es malo, o sea, eso entra dentro de la seguridad. No me gusta nada que el volante no sea redondo, porque es que mirad, aquí tengo un volante y aquí tengo otro, o sea, la diferencia de anchura es distinta. A mí es que, pero es gusto personal, pero yo sé que hay muchos que pensáis igual que yo. Por lo demás, de espalda va sujeto el cuerpo, de la banqueta sí que se me mueve un poquito más, pero os estoy ya diciendo matices, pues por, no sé, prestaciones, corre. Pues ya habéis visto que el coche empuja, que entre curva y curva empuja. Pues un argumento más para decir que este coche está bien y que es más que aceptable. Vamos a analizarlo todo en conjunto, pero lo siento por Nacho, pero este coche funciona perfectamente, no le veo ningún problema y es más, hace las cosas bien. Pues 1.35.0, prácticamente el mismo tiempo que ha hecho un Mercedes GLA 200 diésel. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va como un Mercedes? Pues está cerca,
O sea, de comportamiento, mirad, el Jeep Compass 4, el híbrido, 34.8 y este 35.0. 34.4 hizo el Cupra Born, una Austral E-Tech 34.4, 35.8 hizo un Alfa Romeo Tonale. A ver, que 35.9 el Q3 35 TDI. Vamos a ver, que ya no es cuestión de buscar cuál es más rápido, estamos viendo en temas de comportamiento y de seguridad y me ha gustado, me parece que va bien, me parece que hace las cosas bien y hace las cosas correctas con un neumático, un M+S, que es un neumático un poco para condiciones más de frío y lluvia. Pues prueba superada, prueba superada. Lo de SUV eléctrico chino cada vez nos va dibujando otra cosa en nuestra cabeza, que sí, que lo es, pero vamos a ver, vamos a lo práctico, y lo práctico nos está demostrando el coche que se comporta bien. Pero vamos aquí a la parte de consumo. Ned. Hola, Olita, Betinito. A Ned estos coches le gustan, ya sabéis que Ned y Greta se escriben mails y entre ellos hablan a menudo. Consumo, pues aquí vamos a ver, en consumo, fijaros lo que ha hecho, se nos ha ido a 22,9 de consumo medio, 22,9 kilovatios hora de consumo medio, 22,9 de consumo medio. A ver, el Mustang Mach-E GT hizo 23. Vale, pero es que un coche mucho más potente. Pero es que mirar los que tiene por encima, 19, un i4, M50, el Ioniq 17.2, Tesla Model i 17.1, y ese coche sí que es rival de esto. Esta es la parte, digamos, que menos me ha gustado del coche, y es el consumo. Así todo, te acercas a los 400 kilómetros, te haces unos 350 kilómetros más o menos de autonomía haciendo un uso razonable. Bueno, pues está ahí en ciudad 18 kilovatios hora, en cambio en ciudad, fijaros, gasta menos de lo que nos costó nuestro Tesla Model I. También nuestro Tesla Model I al final era un coche más pesado y al final es un coche, era mucho más potente. Pero mira, se ha puesto en 18, como un Cupra Born. Curioso, en ciudad no ha gastado tanto, en cambio en carretera ha gastado bastante. Aerodinámica, gestión de la electricidad... Pues esas cosas. En resumen, el consumo, bueno, pues a ver, ¿qué nota le damos en el consumo, Nacho? El de carretera es alto, es alto, es alto. No le podemos dar una buena nota en el consumo, aunque en ciudad no lo ha hecho mal, el de carretera es alto. O sea que si vas a viajar, no es el eléctrico más recomendable, pero si te vas a mover en un entorno ciudad, carretera, poco y bueno, pues moverte, no sé, una utilización diaria, ahí sí que el coche se defiende mucho mejor. El resumen de esta prueba, pues eso, que las cosas hay que probarlas antes de criticarlas y que hay que cambiar un poquito los prejuicios y que nos van a comer los coches asiáticos, nos van a comer a los europeos como nos espabilemos, porque este producto es un buen producto y es muy interesante. Pero vamos a ver una cosa, Nacho, ven, hoy te dejo que entres aquí otra vez. ¿Tú te comprarías esto? Bien, después de haberlo probado y viendo qué tal va y todo eso. No. Jamás. Jamás. Bueno, nunca digas nunca, pero de momento no. Bueno, ya serás padre. Pero espera un momento, ¿tú te comprarías algún coche de los rivales de este? No. Tampoco. Entonces es que no me sirves, fuera. Claro, si es que vaya ejemplo que he cogido, claro, él no es público objetivo de estos coches. Si no derrapa no me vale. Pero bueno, que podéis tener en cuenta la marca iWays, y el U5 es un coche que podéis mirar y comparar con el resto. Y cada vez va a tener más rivales, y entre los europeos no hemos probado todos, porque ya sabéis que aquí eléctricos, llevamos 5 o 6 eléctricos probados, pero bueno, ya vendrán más. Espero que os haya gustado esta prueba, acordaros de nuestro merchandising, de todos los enlaces que os dejamos abajo, que os podéis hacer miembros del canal y que aquí estamos para lo que necesitéis. Suscribiros, le dais a la campanita y de vez en cuando nos escribís algún comentario que nos gusta leerlo, ¿vale?
Tenéis millones de cosas que os dejo ahí abajo en la descripción del vídeo y ya solo me queda que Nacho se despida. Adiós. Le vais a ver cada vez más delante de la cámara. Bueno, gracias por estar ahí. Adiós.